Queridas amigas, amigos, amigues, bienvenidos a este episodio de Knockout, que es un episodio con muchísimo futuro, porque vamos a hablar de los juegos prehispánicos. Y por eso tenemos con nosotros, y es un privilegio, a Ana Claudia Collado, que es presidenta de la Federación Mexicana de Juegos Prehispánicos, nada menos. Viene llegando de Estambul a una reunión de etnodeporte. ¿Cómo se siente saltar del avión a un ring de box? Maravilloso. Sí, con energía. Energía. Bueno, hace falta energía para enfrentar nada menos que al antropólogo Juan Mario Pérez Martínez, que es miembro de una familia destacada de jugadores de pelota mixteca. ¿Cómo se siente dejar? Bueno, siempre enfrentar a Ana Claudia nos pone nerviosos. Pero bueno, ya la conocemos sus trucos y sus mañas, así es que aquí estaremos. Las enfrentaremos. Pues ya Susana Molina Medina ya está atándole los guantes rosas a nuestra querida Ana, y a Blanca Salces ya está aquí con cubetas, vendas, alcohol para cualquier emergencia que se llegara a presentar. Les recordamos que este es un episodio de 3 rounds. Cada round inicia con una pregunta. No gana la respuesta correcta, sino gana la mejor respuesta. Okay. ¿Listos? Listas. Buenísimo. Primer round. Primera pregunta. ¿En qué zona del país, en qué estado, se preservó el juego de pelota durante todos estos años? Actualmente se juega en muchas partes, pero hay un lugar donde se preservó en todos estos siglos. No fue el Estadio Azteca. En la zona lúdica. Mira, hablar del juego de pelota y de cómo las comunidades lo guardaron es hablar de todo México. Pero particularmente y sobre la pregunta, el juego de pelota Ulama, que es una de las grandes el gran juego de pelota, es una de las variedades de todos los juegos de pelota, no es el único. Es en el que te sacrifican si ganas. O si pierdes. Ok. Hay que jugar. El chiste es jugar. Es equitativo. Sí. En el estado de Sinaloa es donde se preservó este juego. Y tenemos que al menos durante 350 años el juego se sigue jugando por tradición oral. Que eso es maravilloso. El juego de pelota Ulama, el juego de cadera. No hay un registro escrito, sino pasaba de generación en generación, que la tradición oral funge una respuesta a cómo estos juegos durante 500 años han tenido esta resistencia y esta resiliencia para que se jueguen actualmente. Y actualmente tienen una construcción dentro de las comunidades maravillosas. Yeah. Bueno, es una tradición de la que tú eres depositario. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ana Claudia, aunque vamos a agregarle que el vestigio arqueológico más importante, o mejor dicho, más antiguo, que es el del cual se tiene, data del 1600 antes de Cristo, en un sitio que se llama Paso de la Amada, en Chiapas. Entonces, ponle 1600 años antes de Cristo, súmale el momento de la guerra, de la conquista, pues son 3000 años de tradición. Y en 3000 años de tradición el juego es multidimensional. O sea, y además en regiones geográficas y en regiones culturales tan diversas como puede ser la península de Yucatán, como puede ser el Golfo de México, como puede ser Oaxaca, ¿no? Guerrero, Michoacán, y evidentemente, bueno, lo que hoy son los territorios del norte de México. El juego de pelota en las tradiciones mesoamericanas es sumamente diverso y es como si nosotros pensáramos que, para poner un ejemplo en la actualidad, el básquetbol o el fútbol soccer permaneciera incólume durante 3000 años. Imagínense, ¿no? Es que el primer vestigio, el antropólogo de 3000 años se va a encontrar al Estadio Azteca, las ruinas, y va a tratar de empezar a interpretar, ¿no? Bueno, aquí qué sucedía, aquí qué pasaba. Pues ahora la transformación cultural de ese juego pues es multidiversa, ¿no? Son diversas las tradiciones, pero en efecto, como dice Ana Claudia, la tradición oral es fundamental. Recordemos el Popol Vuh, ¿no? El Popol Vuh, este gran libro de la creación del mundo de los mayas.
encontrado en Guatemala, pues nos habla, por ejemplo, de un mito de la creación que son los gemelos del Xibalba, ¿no? Y está presente el juego de pelota en esa tradición oral. Impresionante. Impresionante esta increíble profundidad. Muchas gracias, La Juan Liga Mario. Nacional. Pero al mismo tiempo es un juego vivo. ¿Quiénes juegan ahora el juego de pelota? Bueno, pues los juegos y deportes tradicionales a lo largo del país, como decía Juan Mario, bueno, tienen esta historia de más de 3.000 años. Se han transformado y actualmente hay muchísimos jóvenes que practican, niños jóvenes, pero principalmente jóvenes, bueno, adultos mayores también, que practican estas tradiciones. No puedo hablar solamente de un juego de pelota. Hay una gran diversidad en México sobre los juegos de pelota. Está, por ejemplo, la tradición cultural de la pelota mixteca, que ya nos hablará Juan Mario, de la región mixteca, que se jugó en esta región de Puebla, Guerrero, y donde el estado de Oaxaca es protagonista de esta tradición identitaria. Y este juego de pelota se juega actualmente hay primera, segunda, tercera fuerza, dependiendo de la edad, entre jóvenes y adultos mayores, muy mayores. Y esta actividad es, después del básquetbol en Oaxaca, es el segundo deporte más practicado. Se juega en un espacio, en una cancha de 100 metros de ancho. Más que el fútbol. De 100 metros de ancho. De largo. Sí. De 100 metros de largo. Y esta tradición cultural es muy importante porque es una tradición identitaria que cruza fronteras junto con la migración hacia los Estados Unidos. Entonces, hablamos de diversas modalidades de juego de pelota. En el área occidental, el juego de pelota purépecha es sumamente popular entre las comunidades, en las comunidades purépechas, y a nivel organizacional tenemos también una Liga Nacional de Pelota Purépecha, por ejemplo. ¿Y el gol cómo se llama? Guaro Coachanagua. Eso gritan, ¡Guaro Coachanagua! No. Sonó la campana del primer round. Terminamos. Muchísimas gracias por todo este panorama tan amplio y tan vital del juego de pelota. Muchas gracias, Juan Mario, por esta visión de 3.000 años, darnos esa nota de 3.000 años y la gran diversificación. Estarás de acuerdo en que este round se lo demos a nuestra querida Ana Claudia, porque nos dio la respuesta, además, exacta, que es Viene figura. el lugar donde se ha preservado el juego de pelota en estos últimos siglos con mayor... Bueno, una de las variantes del juego de pelota, el ulama, ¿no? En Sinaloa. En Sinaloa, particularmente en Escuinapa y la zona de Culiacán. Así es. Donde se juega y, bueno, es un juego muy popular. O sea, llegan las camionetas de gente a apostar al juego y tiene una vitalidad increíble. Sí. Entonces, Juan Mario, pues tenemos ahorita ya una ventaja de Ana Claudia. Muchísimas felicidades. No se vayan, es el primer round. Juegos prehispánicos en Knockout. Volvemos en unos instantes. Inicia el segundo round de este episodio dedicado a los juegos prehispánicos y ahora vamos, si les parece bien, a los juegos de mesa. ¿Cuál es el juego de mesa más antiguo que se conoce en este país? Guerras de comida. Toca la cuchara en la mesa. El juego del patoli. El patoli. ¿Cómo es el juego del patoli? Mira, el patoli es un juego de 52 espacios y... de hecho, este juego fue referido por Alfonso Caso porque lo encontró en San Ángel, aquí en la Ciudad de México. Encontró una réplica de este juego de destreza mental. Sin embargo, dentro de los códices, este juego representa y está representado muchísimas veces porque está asociado con el calendario cosmogónico. Tiene una relación directa. Todos los juegos de destreza mental de origen prehispánico están relacionados con el calendario. La cosmogonía, a partir del juego, el juego dictaba muchísimos sentimientos. Por ejemplo, en el área maya hay un verbo, una especie de epígrafe que significa jugar. Y a través del juego y a través de estos juegos de destreza mental se leían los destinos. Se leían también las siembras
el calendario lunar. Y el Patoli es un juego ritual de 52 espacios que tú requieres recorrer todos estos espacios junto con otro contrincante para vencerse durante el juego. Y 52 tiene que ver con las cosechas, ¿no? Bueno, con la siembra y con los ciclos Así es. de Venus y del Sol. Y además los 52, o sea, el 52 es el número del ciclo, del siglo, ¿no? Del fuego nuevo. Del fuego nuevo. Y se juega en dualidad, que es otra característica de los juegos de destreza, de los juegos prehispánicos, esta dualidad, ¿no? Hace una referencia en efecto al calendario. Yo evidentemente también voy a contestar Patoli, pero además me gustaría agregar que esta referencia del calendario tiene que ver evidentemente con el ciclo agrícola, ¿no? Con una cuestión de ritual de la lluvia, con una cuestión ritual del viento, con una cuestión ritual del fuego y con una cuestión ritual de la tierra, ¿no? Y los elementos, lo que ahora llamamos puntos cardinales, hagamos la analogía para poderlo entender, en el sentido de cómo va girando la vida y cómo retorna, ¿no? Y se cierra el ciclo. Y en ese sentido, el Patoli es un juego emblemático de una concepción del cosmos, de una concepción de la vida, y nos mantiene fuertemente arraigados a este pensamiento y a esta tradición mesoamericana. Pero Juan Mario, ¿tú dirías que con esta carga calendárica, cósmica, se puede seguir llamando juego? En el sentido que le damos a esa palabra hoy día de entretenimiento. Pues es divertido y alguien pierde. Bueno, es una pregunta muy bonita, porque habría que preguntarse por qué las sociedades juegan, ¿no? O sea, porque el juego es intrínseco a absolutamente todas las sociedades, y de entrada es una forma en que aprendemos la norma de la estructura social a la que pertenecemos, ¿no? Y en ese aspecto, a mí me gusta pensar que, en efecto, la posibilidad de tentar, ¿no? La posibilidad de llegar, de transgredir el límite dentro de cierta normatividad, porque el juego también tiene su norma, el juego también tiene su regla. Como el universo. Si no, dejaría de ser un juego, ¿sí? Lo importante es que podemos reproducir esta otra posibilidad de la vida, esta otra posibilidad también de la suerte, ¿no? Ahí es muy interesante, porque entonces estamos viendo de manera plasmada cómo había una concepción también del mundo en la tradición prehispánica a través del Patoli, ¿no? Es un juego emblemático. Sí. ¿Tú sabes jugar el Patoli? Sí. ¿Cómo se juega? Pues mira, se utilizan, es muy curioso porque se utilizan una vaina de colorín. Ustedes conocen este árbol, ¿no?, tan famoso que se usa incluso la fruta para la gastronomía mexicana. Se utilizan estos frijolitos que hacen las veces de fichas, y unos pequeños, como pequeños bambús, ¿no?, que hacen las veces de dados. Es muy curioso cómo en estos juegos de destreza mental, porque no solamente existe como tal el Patoli es una referencia a nivel Mesoamérica, pero hay otras distinciones de juegos de destreza mental, por ejemplo el Cuilichanacua, que es un juego purépecha que tiene la misma relación y los mismos 52 espacios. El Tembinyum, que también es otro juego purépecha muy interesante. Y en el norte también, entre los rarámuris, tenemos el Romayá. Y cada una de estas prácticas, sus elementos naturales es la tierra, porque se pintan en la tierra, se hacen pozas, se pintan en la tierra. Los palitos, que hacen las veces de dados, con los cuales tú los tiras, y dependiendo la energía que tengas, será el resultado del tiro. Y después las fichas, se utilizan piedras, se utilizan semillas. Entonces los granos de maíz, estos granos del colorín. Entonces esta conexión que hacen con los elementos naturales de la tierra, y como decía Juan Mario, con estos 4 elementos, el fuego, la tierra, lo podemos ver directamente en el juego. Hay un elemento muy importante dentro de los juegos de destreza mental que quisiera recalcar, que cuando tú empiezas una jugada, dependiendo de tu tiro, ¿no?, 5, 10, 15, al momento, la ficha que va a empezar, cuando tú ya tienes las fichas dentro del tablero, la primera ficha que va a avanzar es la última.
Ese es un gesto muy importante dentro de los juegos tradicionales porque está hablando de esta equidad que debe de existir a través del juego. Y en el juego nunca pierdes. En los juegos de destreza mental siempre vuelves a empezar. Llegas al origen. Ana Clau, muchísimas gracias por esta ilustración tan viva. Me recordó un poco a la lotería, ¿no? También ahorita que decías los frijolitos, las semillitas. Mi abuela cuando jugábamos la lotería utilizábamos eso para marcar la casilla. Fantástico. Pues sonó la campana. Agradecemos muchísimo la ilustración y haber puesto la palabra Patoli en la mesa. Pero este round, pues se lo tenemos que dar con muchísimo gusto a Juan Mario, porque él nos dio esta visión, pues, tan clara, tan viva, de que el juego encarna una visión del mundo, de una sociedad, ¿no? Y es lo que está justamente ahora en juego con el renacimiento de los juegos prehispánicos de nuestro país. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, no quiero repetir, el Patoli es de los juegos de mesa más antiguos conocidos en este país, muchas variantes, lo acabamos de entender, y Patoli, quizá la palabra venga de los frijoles, ¿no? Patoli significa frijol, ¿no? Sí, también hay un verbo que en náhuatl es pataloa, que es jugar. Frijolear. Vamos a frijolear. Sí. Pues así se termina en este knockout dedicado a los juegos prehispánicos el segundo round. El tercero y decisivo en unos instantes. No se vayan. Tercer round, el round crucial. Vamos en un empate en este episodio dedicado a los juegos prehispánicos. Y la pregunta es, ¿cuál es el origen del valero? Unos lo marcan con un origen en el Pacífico, en las tradiciones del Pacífico y en los pueblos filipinos del Pacífico, ¿no? Igual que el yoyo, por ejemplo, ¿no? Que es una suerte incluso de arma. Y yo voy a poner el ejemplo de las pulquerías, ¿no? Donde antes se jugaba bastante el valero, la rayuela y otra suerte de juegos, ¿no? En donde más allá de la destreza, ya después porque se hacen acrobacia, o sea, no es nada más ensartarlo, es darle la vuelta y ensartarlo. Y volver al origen. Y una serie de puntos, etcétera, etcétera. Después de la tercera jícara de pulque, pues también va cobrando interés. Sube el grado de dificultad. Pero el asunto es nuevamente la apuesta, ¿no? O sea, la apuesta que, por ejemplo, en la pelota mixteca se le llama la travesía. A mí me gusta mucho, se me hace un poco un término poético para decir vamos a apostar, vamos a correr una travesía. La apuesta en los juegos los vuelve dinámicos, pero además los vuelve competitivos. Y en efecto, los juegos, por ejemplo, el ulama o al menos la pelota mixteca, no se puede entender sin la apuesta de por medio, ¿no? Que va a enfrentar a gente más allá del equipo y que hace una sobrerepresentación de los jugadores. Los juegos tradicionales, como el trompo, como el valero, también provienen de comunidades en donde son muy importantes los nichos ecológicos. Por ejemplo, la resortera, el tipo de árbol con el que se diseña la resortera y todas estas actividades vienen, como bien decía Juan Mario, de actividades de caza que posterior o actividades, por ejemplo en Asia tenemos actividades militares que se hacen juegos tradicionales, aquí tenemos actividades de caza que se hacen juegos tradicionales. Entonces todas estas influencias, el papalote, ¿no? El papalote que es maravilloso, el papalote era en realidad un elemento para la guerra en China. El papalote. El papalote lo usaban para avisarse. De comunicación. De comunicación. Mencionaría que por ejemplo, el caso de los mixtecos, y vamos a la cuestión de la pelota mixteca, porque se transterritorializó, ¿no? Los mixtecos migraron, por ejemplo, a California, ¿no? Y puedes encontrar ahora torneos muy grandes. Yo he contabilizado más de 30 quintas, o sea, los equipos se llaman quintas porque son 5 jugadores a lo largo del estado de California, ¿no? Pero también cuando estuve en Nueva York en algún momento, pues vi jugar el juego de pelota. En Chicago también, no tan establecido como en California, pero
una vez que migran y resuelven la cuestión de a dónde me asiento, dónde voy a vivir, qué voy a trabajar, cómo voy a mandar mi remesa a casa. A jugar. La manifestación cultural, ¿no? O sea, llegué con mi cultura y la manifiesto a través de mis fiestas religiosas, ¿no? De mi alimentación, por ejemplo, de mi vestir. Y hay quien escogió también a través de qué? Pues del juego. E imagínate entonces que esa es una cuestión fuerte y ha sucedido en la Ciudad de México y otros lugares donde la pelota se ha llevado. ¿Cómo voy a ocupar un territorio para jugar si además soy migrante ilegal y no tengo papeles y no tengo documentos? Es algo que ha persistido, lleva más de 30 años. ¿No? A las personas. Y ya hay primera y segunda generación jugando. Y Ana Claudia, ¿tú has visto una diasporización, digamos, o una influencia de los juegos mexicanos más allá de las fronteras? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que estamos en un momento clave del desarrollo cultural en cuanto al tema lúdico. El juego a nivel internacional también creo que está siendo clave para tener un mejor diálogo cultural y un mayor entendimiento entre las naciones. Que además son juegos que han resistido, que además son juegos que tuvieron que permanecer ocultos o disfrazarse de otros juegos o mimetizarse de otras maneras para subsistir y que siguen mencionando la existencia de culturas que surgieron antes de la llegada de los elementos europeos o europeizantes a este territorio. Y ya es hora que salgan del closet. Sí. Así es. Pues suena la campana, con eso terminamos el tercer round y el episodio. Quiero decir que los dos... Y no jugamos. Que ambos subrayaron muy enfáticamente el cruce de culturas, el juego acompañando a la migración. Y eso es un fenómeno que no hace sino acelerarse. Pero no es nuevo, y quiero volver a la pregunta inicial. El origen del valero. Al parecer, tiene que ver con la forma como ustedes respondieron. Al parecer, se han encontrado valeros en los sitios arqueológicos mayas en la península de Yucatán. Hay ya vestigios, pues, al parecer bastante claros de este juego de valero. Y lo que es fascinante es que en el siglo XVII, en el siglo de Descartes, en Francia, ¿no? En Francia hay registros de juego de valero. Es decir, seguramente durante la conquista, los españoles que iban y venían, y no solo españoles, aprendieron a jugar en México el valero, se lo llevaron allá, probablemente se convirtió en un juego de corte y se dispersó por Europa. Se clavaron porque es adictivo. El tingorocho se llama en la zona maya. ¿Cómo? Tingorocho. Tingorocho, sí. Pues entonces, esta visión del juego y la migración y el cruce de culturas les da a los dos un empate, lo cual entonces, sorprendentemente, estamos en un empate general. Es que no hay apuestas aquí. Fue divertido. Fue mucho. Muchísimas gracias. Así termina nuestro episodio dedicado a los juegos prehispánicos que practicaremos muy próximamente. Y los esperamos en nuestro siguiente episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganarlo.